Hola amigos, después de un largo tiempo he regresado a generar nuevos videos para aportar nuevo conocimiento a un área como el desarrollo de aplicaciones móviles sobre Android. En este caso les quería comentar como una breve introducción para generar el entorno. Gracias a Android, el día de hoy podemos descargar un paquete completo donde encontramos el SDK de Android, el Eclipse y el plugin configurado sobre Eclipse para poder desarrollar sobre él, el cual lo podemos encontrar en la página que ustedes pueden visualizar en este momento. Se llama ADT Bundle para Windows, en este caso. Luego que lo descargamos, vamos a encontrar el SDK y un Eclipse configurado para el desarrollo. Como podemos ver, lo estoy ejecutando en este momento. Esta es nuestra plataforma para desarrollo. Esto es una introducción muy breve para poder configurar de forma rápida eh, nuestro entorno de desarrollo para Android. Bueno, en este momento este video tutorial va a tratar sobre la comunicación de datos entre actividades. Como ustedes ya conocen algunos conocimientos básicos sobre el lenguaje Android. En este caso se va a entrar en detalle a hablar sobre, digamos, un componente que te permite fijar la hora, como el date picker, y algún manejo de formularios. Pero lo más importante o interesante que se va a explicar en este video tutorial es aprovechar algunas capacidades de Java, como es las clases, poder comunicar objetos por medio de actividades, aprovechando las grandes capacidades que tiene el lenguaje Java. Eh, Poder comunicar objetos sobre actividades o sobre Android, en este caso se podría utilizar la serialización estándar, pero genera muchos problemas de rendimiento. Por eso existe una interfase en Android llamado Parcelable que nos permite hacer esta comunicación o este traspaso de información de objetos de Java de tal forma que no afecte el rendimiento. Algo muy interesante para utilizar muchos datos de diferentes tipos, datos primitivos, generar alguna lógica y que sea más fácil de generar su desarrollo. Entonces damos inicio eh, a la implementación de un pequeño programa basado con un formulario que fije una fecha y algunos datos en ciertas cajas de texto y me permita ser guardado en una clase de Java, generar cierta lógica y pasarlo a otra actividad utilizando el interfaz de Parcelable. Entonces damos comienzo al video tutorial. A continuación vamos a crear un proyecto, el cual lo llamaremos test Parcelable. Bueno, en este momento hemos creado dos actividades, una llamada Visual Activity, que nos permita colocar los componentes gráficos, como hemos hablado, el date picker y otras cajas de texto. Tomar estos datos, pasarlo a un objeto de Java por la interfaz Parcelable, comunicarlo a otra actividad que hemos llamado Result Activity y mostrar una cierta lógica y visualizar el resultado. Bueno, en este momento visualizamos las respectivas actividades creadas: Visual Activity, Result Activity. Como decía, Visual Activity es para crear los componentes gráficos, para almacenarlos en una clase y poderla transmitir por el interfaz Parcelable a una actividad resultado, como la hemos llamado.
tienen respectivamente sus layouts que contienen la parte gráfica, el Activity Result y el Activity Visual XML. En este momento vamos a definir los componentes gráficos sobre el layout que va a ir en la actividad Visual Activity. Como ustedes saben, la parte gráfica está formada por una parte gráfica que te deja arrastrar los componentes, la cual estamos visualizando en este momento, que está formado en código XML. Entonces voy a mostrar la estructura de los componentes que vamos a utilizar. Bueno, en este momento, este es el código de esta estructura gráfica que vemos. Está formado por un linear layout, que es el que nos da, digamos, la forma de organizar los componentes dentro de la pantalla, y va a estar formado por tres componentes importantes, que son los que vamos a utilizar en este video tutorial. El Date Picker, que nos permite fijar fechas en Android, que lo pueden observar. Otro componente, como es el Spinner, para desplegar listas y poderlas seleccionar, tipo única, múltiple, en este caso única. Y un Edit Text, que es una simple caja de texto. Estos son los tres componentes que vamos a utilizar. Voy pasando despacio para que los puedan visualizar. El Date Picker, que están dentro de un linear layout, el cual es generado automático. El formato de los linear layouts son generados automáticos por Android. Los componentes que tendríamos que insertar son los que voy seleccionando. Bueno, explicando brevemente, esto es lo que tenemos en la pantalla. El Date Picker sin configurar, el Spinner y el Edit Text. Entonces a continuación ya mostraremos cómo es la configuración para estos componentes. Bueno, a continuación voy a explicar otros componentes que han sido agregados. Como podemos observar, se ha agregado un botón, un objeto tipo button, referencia de nombre y además dos etiquetas importantes. La de onClick, donde se le ha definido un nombre para ser ejecutado desde la clase, el nombre del método. Y la etiqueta de label. Entonces, como podemos observar, han sido definidas en el archivo strings XML. Como pueden observar, aquí está la etiqueta. Enviar es la que me permite darle un nombre visual al botón. Y la etiqueta execute es donde he definido el método que se implementa en la actividad para ejecutar el botón. En este caso se llama onExecute, el cual podemos observar aquí, utilizando esta función en XML. Lo que estamos haciendo es detectar el evento del botón por medio de este método que es implementado desde las clases de Android. Bueno, hasta allí he explicado la parte como de componentes visuales sobre la actividad en la cual vamos a ingresar los datos. Se va a capturar el evento del botón con un clic y se va a pasar a otra actividad en la cual se van a visualizar los datos que han sido transportados por medio de un objeto Java utilizando el interfaz parseLabel. Podemos subir a continuación y vamos a ver las clases que utilizamos. El Visual Activity es la clase encargada de manipular los componentes visuales en Android para capturarlos. Entonces, como todos ya tienen que tener un conocimiento básico sobre la plataforma,
podemos observar en el método onCreate algo que se me olvidaba, algo importante. En el archivo strings.xml también podemos definir tipos array en estructura XML para cargar datos, en este caso como en el spinner. Aquí lo pueden observar. Un array formado por 9 ítems. Entonces, si ustedes pueden observar lo que se agregó a este archivo, es lo que tengo seleccionado. Una etiqueta para el nombre del botón, una etiqueta para el nombre del método en la función onClip y un array para cargar al spinner. Siguiendo, en Visual Activity, en el método onCreate, definimos las declaraciones de los objetos que van a hacer referencia a los componentes que vamos a utilizar en la pantalla del móvil. Entonces, definimos una clase o un objeto de la clase Spinner, otro de la clase DatePicker y otra de la clase EditText. Luego, dentro del método onCreate, en las líneas señaladas se va a cargar el array definido en XML en el spinner. Entonces, como pueden observar, se obtiene la referencia en esta línea, se obtiene la referencia del spinner por medio del nombre que se le definió en el archivo XML. Luego creamos un array adapter en el cual, por medio de la configuración por defecto, se carga el string definido como conteo. Como ustedes pueden observar, es el mismo nombre que le hemos definido en el archivo strings.xml. Luego podemos observar que se configura y se agrega para poder visualizar los datos traídos desde el string definido conteo. Luego obtenemos una referencia para poder manipular el EditText, la caja de texto. Asimismo, se define una referencia a un objeto para poder manipular el DatePicker, el que define la fecha. Eso lo hacemos en el método onCreate. A continuación, lo que les hablaba sobre el método que captura el evento del botón está definido desde un evento abstracto que se trae desde las clases de Android, como lo pueden obtener. Aquí ya lo puedo implementar según la lógica que le vaya a visualizar. En este caso lo que vamos a hacer es capturar los datos, meterlos dentro de una clase Java, crear el objeto y enviarlo desde esta actividad hacia la actividad Result Activity por medio de la interfaz parser label. Recuerden, definimos la etiqueta en string.xml con el nombre onExecute y en Activity Visual lo definimos con esta función, con este atributo o función dentro de la estructura del botón. Entonces, en este momento se explica que cuando se toman los valores por defecto o los que se hayan seleccionado sobre los componentes gráficos, es decir, el que fija la fecha, el de la lista que se despliega y la caja de texto, se obtienen los valores dentro de este método, como se puede observar en estas líneas, que están seleccionadas. Se obtiene el día, el mes, el año, el número seleccionado desde la lista desplegable
y el texto que haya sido ingresado en la caja, en el text field. Bueno, hasta allí he explicado cómo traer las referencias a los componentes visuales y poder obtener los datos y ejecutar el evento del clic sobre el botón. A continuación viene la parte interesante en la cual se está centrando este video tutorial, la cual es crear un objeto de Java, ingresar los datos y crear una lógica y luego pasarlo por medio de la interfaz parseLabel a otra actividad. ¿Qué tiene de interesante e importante esa interfaz? Muchas veces podemos tener un número alto de objetos o de atributos primitivos de Java, enteros, string, booleanos u otros, los cuales necesitamos realizar alguna lógica y poder pasarlo a otra actividad. Sería muy difícil crear o algo desorganizado teniendo en cuenta el paradigma orientado a objetos, organizar toda esta lógica aquí y enviarla por medio de un ítem dato a dato. Podemos construir una clase que contenga los datos como un bin y crear ciertos métodos que nos agilicen toda la lógica, no la encapsulen y podamos transportarla hacia otra clase para poderla integrar y poder utilizar más eficientemente el código, entre muchas más ventajas que se pueden obtener. Entonces, para esto se han creado otras dos clases muy importantes. Dentro del paquete que llamamos model, se ha creado un bin, una clase bin, teniendo en cuenta el concepto de Java, en el cual está formado por los datos que vamos a obtener de los componentes gráficos. Ustedes las pueden observar en pantalla. Una clase que tiene un componente entero año, mes, día, un número seleccionado de la lista desplegable y el objeto y el string que se obtiene de la caja de texto. Y asimismo se crean los get y los setters. Los getters y los setters, como pueden observar en pantalla. Ya tenemos claro el concepto de esta clase. Es la que va a contener los datos que se capturan desde la pantalla a partir de los componentes visuales que han sido explicados. A continuación, la clase importante es la clase que va a implementar el interfaz parseLabel para poder transportar el objeto TextB, la cual llamamos TextContent. Como pueden observar, hemos definido la clase TextContent que extiende de un ArrayList de tipo objeto TextBin explicado anteriormente y implementa el interfaz parseLabel, el encargado de serializar el objeto en forma eficiente en la plataforma de Android, el cual implementa unos métodos abstractos como el que se muestra en pantalla, write2parser, y describeContents. Ahora en este momento voy a tratar de explicar en forma más detallada y que se pueda entender cómo se hace el proceso para coger los atributos de esta clase, serializarlos y poderlos enviar hacia la otra actividad. Bueno, podemos observar la declaración, que es muy importante tenerla en cuenta en el momento que ustedes vayan a realizar el ejemplo que se muestra en este video tutorial. Básico pero importante porque a partir de esto se pueden hacer cosas grandes. Entonces, empecemos por los constructores. Se tiene que definir un constructor por defecto, un constructor parametrizado
que tenga un objeto tipo parser, que es el encargado de serializar los datos o los atributos que tiene la clase. En pocas palabras, este método llamado read from parcel es el método que se va a encargar de leer los datos que se obtiene del objeto. Y este método de aquí arriba, llamado write to parcel, es el encargado de serializarlo, o sea, el de almacenarlos, de escribirlos. Como ustedes pueden obtener, uno nos permite capturarlos, serializarlos, y el otro poderlos leer. Uno serializar el objeto y el otro poderlo leer para el momento de recuperar nuevamente los datos. Entonces empecemos en este orden. Este método tiene un objeto parcel y un índice. En este caso, esos datos vienen por defecto cuando se implementa el método. ¿Qué hacemos? Obtener el número de atributos que se han ingresado en el objeto. Serializar esa, ese, esa longitud o ese número de atributos creados. Luego se recorre por medio de un for y dentro de ese for se crea el objeto que vamos a serializar, haciendo referencia en este caso al text B, y se escriben cada uno de esos atributos para poder ser almacenados y enviados. Como ustedes pueden observar, en este caso es claro, se observa get año, mes, día, el número y el string. Luego en el método readFromParcel hacemos el proceso inverso en el cual también se tiene que hallar el límite o el número total de atributos que tiene esta clase para poderlos leer, como los pueden obtener, los pueden ver aquí. Los vamos a recorrer por medio de un for, se crea el objeto textB y en este caso se obtienen, son leídos. Es un proceso de serialización, el cual lo estoy explicando a alto nivel. Es muy importante el orden como lo declaran en este método como el que los escribe. Si pueden observar, son el mismo orden. Primero año, mes, día, número y texto. Asimismo deben ser leídos para poderlos obtener en el objeto e imprimirlos. Luego, para terminar esta clase, va a tener un método estático que implementa los métodos ya explicados para ser ejecutados, que son los que estoy seleccionando en este momento. Entonces, como podemos observar, la clase se explica a alto nivel, pero ya en el momento en que se realice puede ser comprendida a más detalle. Bueno, luego de haber logrado la serialización del objeto, a continuación volvemos a la actividad encargada de capturar los datos, utilizar esas clases para serializarlos y comunicarse a otra actividad para visualizarlos. Entonces, volviendo al método que captura el evento click, cuando se presiona el botón, habíamos quedado aquí donde obtiene los datos. Luego creamos la clase que implementa el interfaz parser label, el objeto de la clase bin que va a contener estos datos. Aquí la instanciamos la clase
que va a serializar, digámoslo así. Esta es el bean o el objeto de la clase TextBean que va a contener los datos. La creamos y le definimos los datos. Luego adicionamos el objeto de la clase TextBean a la clase que se realiza, a la TextContent. Bueno, lo siguiente a realizar es crear un ítem que me permita almacenar este objeto serializado y enviarlo hacia la otra actividad llamada Result Activity para visualizar los datos obtenidos en esta actividad. Creamos el ítem, le definimos la clase destino, como podemos observar. Creamos una clase bundle que nos permite pasarle al ítem el objeto que acabamos de serializar por medio del interfaz parseLabel. Le definimos un nombre con el cual será obtenido en la otra actividad y le pasamos el objeto. Luego lo vamos a ejecutar. Y algo muy importante en todo sistema móvil, en todo dispositivo móvil, son limitados en recursos. Por eso siempre debemos tratar de optimizar los recursos. En este caso, pasamos un systemgc. Tratar de limpiar todos los objetos que ya no se estén utilizando mismo. Con esto, al ejecutar el botón, capturamos los datos, serializamos la clase que contiene estos datos y la pasamos a la Result Activity con el fin de visualizarlo. La actividad Result Activity, podemos observar aquí, tiene su archivo Activity Visual XML donde está la parte gráfica. Bueno, me equivoqué, era Activity Result, que tiene simplemente un text view para poder visualizar los datos. Y la lógica es muy sencilla. Dentro del onCreate, lo que hacemos es obtener el objeto bundle enviado en los extras del ítem para obtener la clase del interfaz parseLabel y obtener el objeto TextBean. Entonces eso lo podemos observar en estas dos líneas dentro del método onCreate. Luego vamos a recorrer según el número de atributos de la clase. Traemos la referencia a la clase TextBean para poder leer los datos. Traemos la referencia del componente visual TextView para poderlos visualizar en pantalla. Y los agregamos por medio de un APE, en este caso. Año, mes, día, un número de la lista desplegable y el texto de la caja definida en la pantalla para escritura. Bueno, con esto podemos ver que se ha explicado la lógica. Espero que sea de suma importancia este pequeño aporte y a partir de eso se puedan hacer cosas más complejas utilizando la abstracción de objetos en Java. En este momento vamos a ejecutar el emulador para ver visualmente cómo se muestra en pantalla. Bueno, a continuación podemos observar ya ejecutando el programa que hemos descrito, donde podemos ver un formulario formado por un data picker, el que me deja fijar una fecha en mes, día y año, como lo pueden observar.
el spinner, la lista desplegable que trae el string con los números fijados, un edit text, una caja de texto donde podamos ingresar algún dato, y el botón que va a capturar los datos de este formulario, los va a pasar a un objeto, cual los serializamos y los vamos a visualizar en TextView en otra pantalla, como pueden observar. Esto me permite crear un objeto, serializarlo de forma eficiente sobre la plataforma Android utilizando la interfaz Parse-Label para generar una lógica más compleja y encapsulando los datos sobre clases, como podemos obtener el siguiente resultado. Espero que haya sido de su agrado, que les aporte algo importante a sus desarrollos y espero estar aportando humildemente más videotutoriales. Gracias.